Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo quiero hoy contarles y como que hablemos un poquito acerca de mm, cómo muchas veces cuando nosotros queremos algo, em, ese sentimiento como de querer o de necesidad hace que el tema tal vez se aleje un poco más, ¿cierto? Entonces como que es muy importante tener en la mente. O sea, como que tú tienes la meta y es más bien, más que quererlo o necesitarlo, es como eh, tener una certeza de que ya lo tienes, pero que solamente es cuestión de tiempo alcanzarlo. Para mí fue algo, yo llegué acá, a Vancouver, Canadá, y en mi imagen estaba, o sea, antes de llegar acá era como yo sé que lo voy a tener. em, Y yo simplemente trabajaba por eso, o sea, era como que, ¿qué me falta hacer para llegar? Aprender mejor el idioma, tener este monto de dinero. Y yo simplemente estaba súper enfocada en esa meta, trabajaba por eso, me levantaba, era una conexión total con el estar acá. Para mí no había como un pensamiento de que no, yo tenía como esa certeza, aun cuando todavía ni siquiera había enviado los documentos, pero una certeza de que ya iba a ser mío. ¿Qué pasó cuando llegué acá? Como que ya tú estás acá y como que tu mente necesita anclarse a otra meta, pero solo como el estar acá significó para mí un reto y como que yo no permití que mi mente se elevara hacia otro sueño, entonces como que ya mis metas y todo como que ya no estaba ahí, era más como el cómo voy a transcurrir en todo este sueño que logré, cómo lo llevo, y no me puse el otro sueño. Entonces como que al transcurrir en todo esto empezó a haber como un caos y una situación, y yo no entendía por qué yo me sentía como estancada o por qué eh, como que me envolví en un poco de situaciones que en realidad no me dejaban ver el porqué, como que yo veía escasez tras escasez, situación tras situación, como cosas adversas, y yo decía, pero ¿por qué si yo estoy buscando hacer las cosas bien, porque todo como que se me enreda más? Y no entendía, pero yo sí sentía en mí como una energía como de que no suficiente, como una carencia todo el tiempo. eh, no me da el monto para pagar la universidad y para pagar esto, y empecé a pedirle dinero a todo el mundo prestado, entonces entré como en una deuda. Empecé como a perseguir el dinero, como que necesito a este cliente y como ese necesitar, ese por qué, y entonces mi área sentimental tampoco y en mi área emocional, o sea, todo como que se volvió un caos. Y llegó un punto en el que algo se me complicó con la universidad, no pude pues continuar ese term y me tocó parar la universidad. Y si yo paro la universidad pues no podía trabajar, entonces me tocó no trabajar legalmente. No, en realidad no trabajé, tenía unos clientes privados en realidad, y me fracturé. Entonces siento que eso como que me conmovió y me hizo parar. Yo la verdad sentía pánico quedarme acá, o sea, el sentir que no estaba siendo productiva y corriendo y haciendo, para mí era pues muy como que imposible quedarme acá en mi cuarto, porque yo sentía que estaba perdiendo el tiempo si no salía a trabajar, y aún muchas veces salía y mientras el recorrido ya me tenía que regresar, y bueno, en fin, y como que el día no se me hacía productivo. Pero el fracturarme como que cambió esa visión y me llevó a entender que toda esta situación y todas estas cosas estaban pasando por esa energía de carencia, de necesitar, de escasez, del no sentirme suficiente, como que yo dejé que esa meta económica me sobrepasara, y como que empecé a pensar no lo voy a lograr, pero sin darme cuenta. Em, pues cuando tú estás vibrando desde eso, ¿no? Desde esa escasez, desde ese no alcanzo, entonces tú presentas una venta y pues no tienes la energía necesaria, tu mente y todo vibra en caos, nada te funciona, o sea, todo. Entonces, ¿qué es lo importante? He trabajado
todo este tiempo, este tiempo que llevo acá, para mí las primeras semanas de la fractura fueron súper retadoras porque como que mi mente no entendía lo que estaba pasando. Pero después de la tercera, entendí, empecé a entender como que entiende dónde viene esto, por qué está mi pensamiento así. Y he trabajado todo este tiempo en eso, como en el decir, bueno, espere, ¿en dónde está mi mente? Porque yo empiezo a aceptar estas cosas negativas, porque no me puedo ver como yo en realidad soy, la mujer que he llamado a ser. Cuando, por ejemplo, uno en sus metas, como la parte física, las metas emocionales, sentimentales, tú como que te saboteas, que es súper cliché esa palabra, pero en realidad es porque como que tú en realidad no materializas y no te ves como esa persona. Yo sé que suena súper cliché, como él actúa como la persona que quiere ser, pero en realidad sí, porque si tú no materializas eso internamente en ti, pues tú, o sea, como que tu cuerpo no va a seguir eso. Entonces, por ejemplo, como que tú piensas, quiero ir al baño, ¿cierto? Y como que tu cuerpo mueve todo directamente para que el sistema funcione. Es exactamente lo mismo. Tú, o sea, es en milésimas de segundos que tú dices, voy al paso y tu cuerpo lo acciona, pero es porque tú ya lo conectaste aquí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que cuando queremos algo no tenemos que hacerlo de la misma forma? Ni siquiera es algo místico, sino, de hecho, en la Biblia está como que tal cual piensa el hombre en su corazón, así es él. Y eso de que piensen en todo lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, es como de que estás llenando tu mente. Piensa esto para que eso lo puedas accionar. Entonces, cuando uno se ve en ese bucle como de que no avance, como de estancamiento, es porque algo aquí no está bien y no es fácil romperlo. Esos patrones de vicios, de adicciones, toda esa parte es porque finalmente una persona está buscando, o uno está buscando huir, pues de su presente, ¿cierto? Y como que de pronto cuando entras a un reto más grande, para mí fue entrar en un gimnasio acá que la verdad es como el top de los gimnasios acá. Y para mí, o sea, fue un gran salto porque lo tenía pues como en mis fotos de sueños y de metas y lo logré, pero claro, el entrar ahí implica que también tienes que hacer un performance diferente, ¿cierto? Como que yo sé y yo creo en mí, pero claro, tú al llegar y ver esta cantidad de profesionales, que yo la verdad nunca he trabajado con 30 entrenadores que hablan, pues bueno, todos hablan inglés, pero cada uno diferente nacionalidad, como tal, el core de la compañía es súper diferente. Entonces yo llegué y sentí, oh my god, yo no sé nada, me sentí como yo, cómo voy a manejar esto, era un reto. Y yo lo empecé a pensar en contra mío. Entonces, en lugar de pensar, ok, pero si estoy ahí y las puertas se abrieron, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para llegar ahí? No, yo me ataqué a mí misma y yo empecé, no lo voy a cumplir, tal vez no soy suficiente, esta gente es muy tesa, son diferentes, y ahí, desde ahí empecé. Entonces, claro, con todo ese sentimiento, cuando empezaban a llegar los clientes, pues yo no irradiaba esa energía y toda esa energía. Entonces, es, es simplemente el entender que cuando todo entra como en ese caos y cuando en realidad queremos algo, es simplemente tenemos que tenerlo acá, el pensamiento, hablarlo, el decir sé que lo voy a hacer, sentirlo y ejecutarlo, porque sin la última parte, sin la acción, no. Pero más allá de sentir esto, es súper difícil para mí, es pensar qué tengo que hacer. Y sí hay que disciplinarnos, sí hay que retarnos y llevarnos a otro nivel, eh, para poder alcanzar eso que queremos. Pero de verdad que es como esa, trabajar todos los días y ser muy cuidadoso con disciplinar tu mente y lo que tú permites. Eh, Vibrar en esa persona, mirar esa persona que aceptaría, esa persona que tú quieres ser, que aceptaría, en qué se enfocaría, cómo trabajaría. Si accionamos y actuamos como esa persona, eso mismo va a empezar, porque tú vas a empezar a caracterizar eso que quieres. Entonces, bueno, quería contarles un poco esto, espero les ayude.
y si se sienten un poco como atascados en una cajita, piensen cómo están sus pensamientos, porque así mismo como uno piensa, o sea, cuando yo me empiezo a sentir un poco cargada, yo digo, claro, pero es que estoy empezando a pensar tal persona o qué voy a hacer y todo se baja. Y en los momentos más duros aún es, listo, está esta situación, pero hey, pilas con lo que estás pensando para que eso no se pase acá. Y finalmente sí tenemos como en nuestra mente el pensar en fe y en que Dios está ahí y en que lo vamos a lograr. Esa misma actitud va a hacer que las cosas vengan. En la Biblia también lo dice, para mí, para Dios es el ser agradecidos es como un sacrificio, es como ese sacrificio que Él quiere que le ofrezcamos a Él, como esas acciones de gracias, el ser agradecidos. En la Biblia también dice, llaman las cosas que no son como si fueran. Y es eso, es fe, es fe, es fe, es actúa como si fuera, actúa como si fuera. Entonces, bueno, sé que si lo empiezan a practicar les va a servir. Y hay muchos sueños por alcanzar, muchas metas. Yo llegué acá, pero estoy en el inicio todavía de muchas cosas. Pero es eso, trabajar cada día con esa conciencia de en qué estoy pensando y cómo lo quiero desarrollar afuera. Bueno, un abrazo, chao.